¿Cómo están? Muy buenas tardes, 6 de la tarde en punto. Todavía no me pongo los audífonos, así que vamos a ver. Me quito esto porque me mareo si no estoy leyendo algo. Ay, no suena, qué raro. La verdad es que tengo que checar el tema de la, de la carga de los audífonos porque marcan rojo y la verdad, antes con menos tiempo cargaban. Yo supongo que están cargados, me imagino que se está oyendo bien, ustedes me dirán. No veo que entre nadie todavía a YouTube, ya. No hay comentarios, pero ya está GF Norón Oficial en YouTube. Ahí está María Félix, la primera. Hola. Y acá José Luis Miguel García Morales. Saludos y buenas tardes, compañero, desde la ciudad de Mexicali. La exquisita comida china, que es la comida típica de Mexicali, buenísima. Ya se me antojó, aunque aquí hoy se come muy bien. En Chiapas hoy no comí bien, desayuné muy bien. Bueno, desayuné mojarra, eso es rarísimo. Allá en el Parral, ahí nos dieron mojarritas fritas. Compré una sandía como de 10 kilos porque pasamos por la carretera y estaban vendiendo sandías. Tenía una calada después, ya que había yo comprado, que se veía maravillosa, roja, roja, se veía buenísima, se me antojó muchísimo. Me gusta mucho la sandía, no solo casi me gustan todas las frutas y estaba regular zona, la verdad. Dante Salazar, muchísimas gracias por tu cooperación como todos los días. Y llegamos y desayunamos, tenían melón ellos y papaya, frutita y nos dieron sandía de la que llevé, que estaba bien a secas. Yo pensé que iba a estar espectacular. Y luego fuimos a Chiapa de Corzo. Me invitaban a hacer un recorrido por el Cañón del Sumidero, que yo ya lo he hecho, y yo estaba cansado, la verdad, me dolía incluso un poco la cabeza. Entonces fuimos a Chiapa de Corzo, tomé un pozol, el mejor pozol del universo es el de Chiapa de Corzo, ahí en el árbol, a un lado de la iglesia. Ya no había cochito de la profesora, se acaba temprano, yo no iba con hambre, pero soy un gordo, seguro hubiera comido si hubiera estado ahí abierto. Tomé un pozol grande, espectacular. Caminamos un poco, hacía mucho calor. Caminamos ahí por los puestos de los portales en la plaza principal y ya nos venimos. Quería Abundio, compañero coordinador del PT en el estado, porque Amadeo Espinosa tuvo toda la gira, se le echó, él va recuperándose porque, como ayer les comentaba, él la pasó difícil con el COVID y me dijo, no, pues voy a ver a mi familia, claro, y yo mismo ya quería más bien venir, ellos fueron muy gentiles y aunque me voy hoy en la noche, me mantuvieron la habitación del hotel hoy también. Entonces me vine a dormir un rato, quería meterme a la alberca, me metí antes de comer y la comida aquí estaba regular. Son el desayuno no está mal, pero la comida no, o no acerté el platillo, estaba regular. Acabo de comer hace rato y ya estamos listos para platicar hoy. Bien, bien en el Parral, ahí va a haber elección extraordinaria en marzo, me parece. Eh, Voy a tratar de venir a apoyar a nuestra candidata. Un día de entrada por salida, tengo que ir a Durango a apoyar, a acompañar a mi compañero y amigo Gonzalo Yáñez a una rueda de prensa, pero he estado bien complicado, bien complicado. De hecho, mañana a las 9 de la mañana hay una reunión de la Junta de Coordinación Política que, pues como todos los lunes, verá lo que se tratará en la agenda de esta semana. Yo voy a proponer que se forme una comisión de investigación por lo de la guardería ABC, por las graves declaraciones que hizo el presidente de la Corte, Arturo Da bien el sonido, ¿no? Siempre pregunto si se escucha bien.
Pues sí, Vivi, ¿qué dice? Eh, Vamos, presidente, todavía no. ¿Por qué Carlos Cuesta nos vemos esto de los 500 diputados? Pues que es caro, realmente no es significativo para el tamaño del país. Es una milésima del presupuesto nacional. Además, ya nos bajamos a la mitad eh, el salario. Y además es un poder de la República, es muy importante en el equilibrio de poderes. Entonces, podría desaparecer el Senado de la República. Tampoco en materia presupuestal no sería nada significativo, la verdad. Pero si están las representaciones de los diputados que representan a los estados y a cada región además, podría ser, pero es insustancial. El planteamiento de desaparición de legisladores es más bien un planteamiento de la derecha despolitizador, de odio hacia la política, de envidia hacia quien vive de la actividad política, que es una actividad durísima. Justo le estaba comentando hoy a Amadeo, antes de entrar en materia, pero es parte esto que estamos comentando, porque en realidad hacen propaganda. La miseria de la propaganda tiene un sentido eh, positivo, afirma, no peyorativo, no descalificación, que es difundir, propagar, sumar, convencer. Hay propaganda de bienes que te dicen la calidad de lo que te están vendiendo en teoría. A veces es cierta, a veces no. Tú puedes hacerle buena propaganda al restaurante aquí, se come muy bien, o mala, ¿no? Donde Chelo, en Comitán, espléndida comida, el hueso asado, que es como un caldito de res, más bien como un mole de olla, espectacular, con muchísimas verduras, el caldito espléndido sabor. Eso es propaganda, por ejemplo. Difundir lo que ahí se vende, su calidad. Muchísimas gracias, Benjamino, como siempre, perdón, me olvido cárcel a los vendepatrias y el apoyo a mi persona rumbo al 2024 y siempre su cooperación generosa. Muchas gracias. Pero también se habla de propaganda, los nazis lo hicieron, de mentir, de engañar, de desinformar, de manipular a la gente a través de información, de desinformación, no información. Es la miseria, diría yo, de la propaganda, porque la propaganda no es miserable, es esta propaganda que puede usarse en los productos, engañosa, que es alimento y no es alimento, que vas a adelgazar y no adelgazas, que vas a convertirte en una belleza si eres mujer, o en un poderoso hombre si eres varón. Son manipulación de la propaganda para engatusar a la gente. En materia de política y sobre todo en materia de guerras, la propaganda es clave. En Estados Unidos la usan permanentemente para manipular a su pueblo y en todos los pueblos del mundo. Eh, Cuando invadieron Irak, dijeron que tenían armas nucleares y que lo invadieron para desarticular esa amenaza. Nunca apareció ni una resortera nuclear. Era el pretexto, era el sofisma, una información falsa con apariencia de verdad para justificar la agresión hacia Irak. Cuando nos invadieron a México en 1846, lo hicieron provocándonos, entraron a territorio nacional, mandaron un cuerpo del ejército de Estados Unidos a generar una escaramuza y cuando fueron repelidos y murieron 2 soldados norteamericanos, el presidente de Estados Unidos, James Polk, hizo propaganda diciendo que habíamos asesinado, que habíamos atacado al ejército en territorio estadounidense. He dicho insistentemente que el único diputado que alzó la voz exigiendo el punto preciso donde había sido realizado el ataque y nadie le hizo caso,
se llamaba Abraham Lincoln, quien luego fue presidente de los Estados Unidos. Eso es propaganda, es desinformar, manipular, desorientar. La derecha lo ha hecho permanentemente durante toda su historia. También hay gente de izquierda que lo ha hecho, pero son sobre todo los regímenes de la derecha quienes han manipulado de esa forma la opinión de la gente. Aquí en México hicieron propaganda brutal, despolitizadora, que buscaba desacreditar la política, que la habían desacreditado quienes hacían política desde el gobierno, no todos los que hacíamos política, nosotros hemos hecho política siempre apegada a principios, siempre con verdad, siempre con honestidad, siempre con compromiso, nunca buscando nuestro beneficio personal. Hemos, en nuestra escasa, no fortuna, porque yo no vengo de una familia adinerada, pero el producto de mi trabajo siempre lo he puesto al servicio de la lucha. Cuando no tenía ningún cargo, le metíamos todo y ahora más, con un cargo más de nuestra bolsa. Nos jugábamos la salud, la libertad y la vida por el proceso de transformación. Compañero presidente, ni se diga, ni se diga. Entonces, y nos hacían todas las campañas perversas en contra. Subieron un video de cuando compañero presidente, hoy compañero presidente, siendo muy joven, encabezó las protestas en Tabasco por las afectaciones a los campesinos por parte de Petróleos Mexicanos, por cierto, y la represión que hubo y luego el campañón de descrédito que se generó en su contra. A nosotros, cada que nos reprimían, decían que había habido enfrentamiento. Cada que reprimían a cualquier movimiento social, enfrentamiento. A la represión le llamaban enfrentamiento. En Ixmiquilpan hubo 2 jóvenes menores de 21 años que fueron asesinados en enero de 2017 y dijeron que había habido enfrentamientos. Todo el tiempo la represión a los jóvenes de Ayotzinapa, enfrentamientos. Cuando asesinaron a uno de ellos, si mal no recuerdo, y perdió la vida, uno o dos, y perdió la vida un trabajador de una gasolinera por ahí de 2010, 2011. Solo faltaba que dijeran enfrentamientos cuando la desaparición forzada de los 43 normalistas. El Miguel Villanueva, Estados Unidos no irá a la guerra porque en 9 meses hay elecciones y comienzan a llegar ataúdes norteamericanos, los republicanos van a usarlo para atacar a los demócratas y ganar las elecciones. Mira, qué interesante. Bueno, vamos a entrar a ese tema. Parece, hoy las noticias son que habrá en Bielorrusia, en la frontera con Bielorrusia, negociaciones entre Rusia e Ucrania. Militarmente Ucrania no tiene nada que hacer frente a Rusia y hay que resolver de manera no violenta ese tema, pero han estado subiendo información de los antecedentes que son verdaderamente fuertes de agresiones de Ucrania al pueblo ruso, tanto al que vive en Ucrania como a las provocaciones al gobierno de Rusia, lo cual, reitero, no justifica. Nosotros no estamos justificando ni estamos diciendo que esté bien. Por principios, ahí coincidimos con el gobierno. Principios no puedes, no debes bajo ninguna circunstancia validar una intervención militar a ningún país por otra nación. Aunque me parece, insisto, que ahí hay matices que siempre deberían considerarse. Simplemente el que toda la prensa occidental, hasta Suiza, que ha sido siempre neutral, se vaya contra Rusia, dices, ah, caray, ah, caray. Hay otro periodista, es Julian Assange, y hay otro que también hizo revelaciones importantes, que está en Rusia, si mal no recuerdo, y no le permitían entrar a ningún país, lo hicieron apátrida. En Rusia se quedó bajo condición de que no podía participar en política en ningún sentido. Si mal no recuerdo, son muy hipócritas la derecha. Cuando fue el avión de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatar al presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, que estaba en riesgo su vida y había sido depuesto por un golpe de Estado, que la OEA validó diciendo que había habido fraude cuando no lo hubo, y cuando ganó desde la primera vuelta, ofreció una segunda vuelta, ofreció
nuevas elecciones y a pesar de eso un golpe de Estado lo tiró. Cuando fue el avión, lean el libro del compañero presidente. Ahí relata cómo los países de América Latina, varios, no le permitieron eh, llegar al avión para recargar combustible. Basilio Velasco o volar por su zona aérea. Basilio Velasco, número para presidente 2024-2030, el mejor para suplir al presidente. Muchas gracias, Nowell. Pues Nowell, muchas gracias, muchas gracias. Ya no vi compañero que me dio a Gerardo Vega, muchas gracias. Muy buenas tardes a los noventistas, dice Francisca Barojas. Entonces, son muy hipócritas, son terribles. Miren, bueno, voy a volver a lo de la propaganda, pero pongo un ejemplo. Aplauden las declaraciones del gobierno de Estados Unidos en contra nuestro por el tema de la violencia contra los periodistas. Y ahora resulta que es Loret un mártir de la libertad de expresión. Lo que están aplaudiendo es una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Condenan la intervención rusa en Ucrania, pero promueven, aplauden, desean, impulsan la intervención militar de Estados Unidos en México. No puede haber más hipocresía y más miseria, porque están, como hoy lo comentaba en el Parral, están exactamente esa aparente simplificación del compañero presidente, es decir, conservadores y liberales. No es una simplificación, es verdad. En el siglo XIX, los conservadores decían que no podíamos gobernarnos, que no sabíamos, que éramos inútiles para tomar los destinos de nuestra patria y que lo que necesitábamos era un príncipe extranjero. Desde un principio plantearon un imperio y al no haber ningún eh, monarca europeo que quisiera venir a encabezar la monarquía mexicana, Agustín de Iturbide se proclamó emperador y no duró ni año y medio. Fue depuesto, se le obligó a abdicar y tuvo que salir del país y bajo amenaza de que si regresaba, bajo advertencia, iba a ser ejecutado y no hizo caso y fue fusilado cuando regresó, intentando una rebelión militar. También se ha dicho las cosas por su nombre. Es el que quieren que sea el padre de la patria, a la derecha, pero es padre de ellos. Talking Around, diputado, yo le hice una pregunta en un superchat, se la brincó, pues no la vi. Mi pregunta es si en la Ciudad de México hay más personas ricas o personas pobres. No, pues hay un puñado de ricos en la Ciudad de México y en todo el país. 16 mexicanos concentran 143 mil millones de dólares. 90% de nuestro pueblo es pobre, pero si le preguntas dice que no, dice que es clase media baja, porque tiene un carrito pedorro que funciona un día así y otro no. Le da uno vergüenza decir que es pobre. Yo era pobre y a mí yo nunca decía que era pobre, decía que media baja. Yo ni a carrito pedorro llegaba, no teníamos nada. Yo tuve mi primer auto como a los 23 años, yo creo. Bueno, tuve el primero a los 20 porque mi novia tenía un Volkswagen y me lo prestaba. Furiosa. Y porque yo era muy vago además, la verdad sea dicha también. Entonces luego andaba en el carro de mi novia echando novio. Pero también mi novia de ese tiempo se casó con un amigo mío, me ayudó. O sea, entonces así se llevaba uno de pesado en esa época. Pero mi primer auto propio fue a los 23 años, un Fiat. Un Fiat que compré cuando trabajé por primera vez en el Seguro Social. Y en vez de comprar un Volkswagen, como todo mundo me decía, compré un Fiat que estaba bellísimo el cabrón y era de fricción. Todo el tiempo había que empujarlo para que arrancara. Era un desmadre. Entonces, yo soy de origen pobre, pero nunca te daba pena decir que eras pobre o pensabas que no eras pobre, porque siempre hay gente más pobre. O sea, los niveles de pobreza y desigualdad en México son monstruosos, pero la inmensa mayoría de la gente es pobre. Entonces, volviendo al tema de la propaganda, primero en la política y luego en el tema general de que estamos hablando, se ha hecho una propaganda despolitizadora, mezquina, miope,
rabiosa contra la actividad política, entonces quita legisladores. No dices que quite secretarios de Estado, o sea, hay dependencias que yo creo que podrían modificarse, o a lo mejor aumentarse, pero nadie plantea si el aparato de gobierno y el número de funcionarios y toda su estructura, inclusive hacia abajo, es excesiva. Nadie lo plantea. Pero con los legisladores, cómo joden, que son demasiados. Ningún huevón de los que dice que hay que hacer menos legisladores ha recorrido su distrito, ni uno, ni una, ni uno. No saben lo que abarca, no saben todo lo que implica, no saben todo lo que hay que recorrer, nada. Dicen tonterías desde los ochentas, seguimos con el mismo número de legisladores y el país ha crecido de manera impresionante. A ver, chécale cuál era la población en 1980. Eh, Hoy son 130 millones por ahí aquel, entonces yo creo que había quizás la mitad, quizás 65. Y seguimos con el mismo número de legisladores. Creo que el que aumentó fue el de senadores, porque se metió el de primer minoría, solo había los 64 senadores de mayoría, dos por cada estado de la República, y era muy injusto porque una fuerza ganando con un voto se quedaba con los dos senadores y una fuerza perdió. 67 millones, fíjate. ¿Qué tal, cabrón? Casi le atiné. Les dije, era la mitad de la población en los ochentas. Y desde entonces tenemos la misma representación. Cada vez más representa un legislador a más gente. Y hay cretinos que están molestando que se disminuya. Edward Snowden, exagente de la NSA, robó datos del búnker, está refugiado en Rusia. Pues no robó, Obama se lo quería comer vivo, no robó, pues tuvo acceso a información y vio que era una monstruosidad y quiso hacerla pública, punto. Es como decir que Assange robó información y que por eso le quieren aplicar la pena de muerte. Entonces, propaganda. Miguel ahí cayó en la propaganda, en la perversidad, en la miseria de la propaganda. Entonces han planteado eso, disminuir el número de legisladores, la rabia. Tú les dices, nos disminuimos el sueldo a la mitad, les vale madre, les entra por una oreja y les sale por la otra. Pero aplauden que Loret gane 35 millones de pesos. Dicen que no es de su dinero, pues ¿de dónde creen que sale? De sus bolsillos. Que le pague un particular no quiere decir que no salga de sus bolsillos. Porque la riqueza se produce con trabajo y es el pueblo el que produce la riqueza. Y los que la acaparan para no pagar impuestos pagan ingresos como ese a Loret, que son disminuyen tu carga tributaria. Se compran autos, maquinaria, la renuevan aunque no sea necesario, eh, hacen gastos en oficinas, en cualquier cantidad de cosas de tus recursos. Y no son funcionarios públicos y se dan la gran vida con tus recursos, porque tu salario es miserable. Y ahí les besas los pies, te aguantas, tienes miedo de alzar la voz, pero con la política, hoy además con plena libertad, rabiosamente producto de esa propaganda, sueltas todo el y lo grave es que haya compañeras, compañeros del movimiento que hagan suyo ese discurso de la derecha, ahí sí con todo cariño y respeto el compañero presidente incluido, de que hay que disminuir el número de legisladores, que hay que quitar la representación proporcional, sí hay que disminuir las prerrogativas, porque pues no porque sea excesivo en el sentido estricto, sino porque frente a tantas necesidades, pues todo el mundo debe aplicar las medidas de austeridad, punto. Y los partidos pues no las han aplicado, aunque también es cierto que el dinero que nominal tienen no lo tienen, porque el INE, que está hecho un rabioso, aplica multas brutales y entonces en realidad las prerrogativas que deberían recibir no las reciben, son regresadas vía las multas a la federación. Todo eso no es considerado. Y entonces en la propaganda, yo les digo, todos los que coinciden con los pluris, desaparecerlos, con las prerrogativas de los partidos, con quitar el fuero,
compañeros, compañeras, sin compañero presidente incluido, planteando que había que quitarle el fuero, ya lo hubieran metido a la cárcel. Vean lo que está diciendo el Hugo López Gatell, el propio compañero presidente, las mentiras que enderezan contra ellos, los delitos que dicen cometieron, las acusaciones que se han presentado formalmente. El compañero presidente tiene denuncias penales por las muertes de la pandemia, por las muertes de los niños con cáncer. Es una aberración. Y con la propaganda, pues la buscan hacer creíble. Entonces desinforman, manipulan, tergiversan. Caso de conflicto Rusia-Ucrania, del conflicto Rusia-Estados Unidos, para decirlo clarito, ahí se ve. Han subido fotos de un niño, ¿no? Que por los ataques, y resulta que es un niño, creo que sirio. Si te descuidas, hasta es un niño palestino. Las cosas que hace Israel en Palestina con los palestinos son monstruosas. Lleva décadas haciéndola y son tan miserables que suben fotos de esas haciéndolas pasar como que son del conflicto de Rusia-Ucrania. Rusia-Estados Unidos en realidad, insisto. Presentan la explosión que hubo, creo que en Ecatepec o no sé en qué parte del DF de una fábrica de algodón, la presentan como un ataque. La fotografía del facho presidente de Ucrania, que estuvo en otro momento como disfrazado militar como el comandante Borolas, hasta Azucena Uresti la presentó en las redes sociales como que estaba en la primera línea de batalla, que era un héroe, o sea, propaganda, la miseria de la propaganda, es falso, como cuando suben videos míos sin poner la fecha, sacados de contexto, distorsionados, cortados, editados, la miseria de la propaganda. Me comentaba hoy, Aura, y tiene razón, cuando fue Lorenzo Córdoba, compareció, él decía, me invitaron, no, compareció, y yo leí lo que él dijo de los pueblos originarios. No mames, cabrón, todas las tonterías que dijo. Si no hubieran las redes, solo hubieran sacado el no mames, cabrón. Vean ese diputado majadero, increíble la falta de respeto a la tribuna. Nunca hubieran dicho que yo estaba repitiendo lo que Lorenzo Córdoba dijo. Nunca lo hubieran dicho. Hubiera sido la enésima propaganda, campaña de propaganda de la miseria de la propaganda como hacía López Dóriga. Otra vez el diputado Noroña. Está todo documentado, hombre. Iber Alejandro, muchas gracias por la entrevista en Parral. Ah, mira, Chiapas, aquí va un pequeño aporte al movimiento, pero corazón, no, hombre, no era necesario, Alejandro, muchísimas gracias a ti. Fíjate, le comentamos ahí una rápida entrevista al final y él además me hace una cooperación generosísima en Superchat. No, no era necesario, te agradezco mucho de corazón. Entonces, es toda esta manipulación, toda esta distorsión, esta desinformación. Y hay gente de buena fe, pues que se la cree, que se la compra. Al principio la veracidad de la información en las redes era muy fuerte y entonces, así como hubo un tiempo en que lo que decían en radio y televisión todo el mundo lo creía porque decían es que salió en la televisión, lo dijeron en la radio, igual pasó en las redes, pero ya los niveles de manipulación son espantosos. En un libro, es que lo leí en un libro, como pues antes todo lo que se publicaba, siempre ha habido, no, no es así, pero la gente de repente idealizaba, sacralizaba un libro o una revista especializada y entonces da por bueno y nunca hay que dar nada por bueno, siempre hay que investigar, siempre hay que documentarse, siempre es necesario hacer su parte. Y a uno se le va, o sea, a cualquiera nos pasa que de repente das por buena una información. Una vez mi equipo, ¿cómo te vas a poner a checar lo que tu equipo te informa? Pues debes hacerlo. Una vez mi equipo me dijo que Ifigenia Martínez había muerto. Esto supuestamente lo había informado el traidor suelo de Mario Constanzo cuando era diputado federal.
Y luego fue tan cobarde de no reconocerlo. Y yo, pues me metí una tatemada más o menos del tamaño del demonio. Muchas gracias, Antonio González. De todas maneras, siempre se ha pronunciado en el juicio político a Lorenzo Córdoba. Pero afortunadamente no ha habido resonancia en Morena. Es más complicado. Es cierto que Morena ha sido muy lento, digamos, en su reacción, pero el proceso tiene su grado de complicación. Tomo ya pasó un año y no han movido un dedo para que eso camine. Un dedo. De repente Morena es como, digámosle, cauto, se pasa de cauto. De repente pareciera que le da miedo ejercer su mayoría. De repente es las contradicciones que hay también, las valoraciones. Entonces, todo eso influye. El año pasado les compro el que ya estaba el proceso electoral, en que estaba muy apretado el tiempo, el que tenían que organizar la elección federal, pero ahora es una provocación constante lo que están haciendo, poner un tercio de las casillas cuando podrían poner muchas más con el presupuesto que se les entregó, estar atacando, estar levantando procesos por las asambleas informativas en materia de reforma constitucional, estar acosando a la compañera jefa de gobierno, estar censurando al compañero presidente. Son acciones francamente provocaciones muy miserables, pero así están las cosas y efectivamente no acaban de reaccionar mis compañeros y compañeras. Vamos a ver, acá entró otra cooperación. Si el diputado no está en contra del capitalismo, está en contra del raterismo. De las dos, es lo mismo. Omar Cruz Nopal, todo el apoyo, mi líder, próximo presidente. Saludos desde Hidalgo. Vamos con la cuarta. Muchísimas gracias, Omar. Pues yo no, por supuesto que yo estaría de acuerdo en cambiar el sistema económico. Lo he insistido, que soy muy ambicioso y que creo que habría que construir otro camino para la humanidad desde México, donde lo más importante, decía yo, sea el ser humano, y oyendo a una cooperativa de Cuetzalan, no el ser humano egoísta, individual, que no le importa, no, no, el ser humano como ser social, como ser colectivo, en armonía con la vida y con el planeta. Yo creo que eso es lo que deberíamos desarrollar, no la acumulación de riqueza, sino el beneficio de la mayoría de la gente, del pueblo, de todas, de todos, porque más no estaría, yo no estaría en la idea de excluir a nadie, yo no estaría en la idea de perseguir a nadie, no estaría en la idea de atropellar a nadie. Pero ahora que estoy leyendo la biografía de Marx, pues claro que recuerdo cosas de tú trabajas y tu trabajo es una mercancía. No te pagan tu trabajo, te pagan para que reproduzcas tu fuerza de trabajo. Esto es para que comas, descanses y al día siguiente vuelvas a ir al trabajo. Y lo que produces se convierte en riqueza que se apropia quien te emplea por los mecanismos generados por este sistema para que se apropie de ello. Los empresarios dicen, generamos empleos, pues los generan porque es la única manera de apropiarse del trabajo de los otros, de las otras personas. Si no, enterrarían, si enterrando su dinero se reprodujera, lo enterrarían. Bueno, pues hay quien lo juega en la bolsa. Y digo lo juega porque es como un casino, o lo juega en los círculos financieros. Pero la manera, esa es otra forma que ha evolucionado el capital para apropiarse del trabajo, pero la riqueza se produce con trabajo, no se produce de ninguna otra manera. Y pues es un robo, es un hurto. Pues es como ahora que discutimos en la reforma constitucional en materia eléctrica, dicen, cuando ya los acorralas y demuestras que están robando, que están despojando, dicen, no, es que es legal, eso está así en la ley, yo puedo hacer autogeneración, yo puedo aparecer como socio de una empresa donde soy cliente, eh, yo puedo seguir con los contratos legados, herencia maldita de despojo de reformas anteriores. Yo puedo no pagar la línea de transmisión o pagarla muy bajo. Así está en la ley. O sea, te dice, bueno, es legal, no es robo. Bueno, un robo, aunque la ley lo valide, no deja de ser un robo. Como
La discriminación hacia los afroamericanos en Estados Unidos y en Sudáfrica estaba en la ley. Eran actos brutales de racismo. Y eso no, el que estuviera en la ley, en que estuviera validado, bueno, la esclavitud estuvo establecida en la ley. Eso no quitaba que fuera esclavitud. O sea, el robo, aunque lo valide un sistema económico y un sistema legal, no deja de ser robo. Y reitero, hay de empresarios a empresarios, pues la inmensa mayoría son pequeños, microempresas familiares que le meten un montón de trabajo también para salir adelante y juegan las reglas del juego, punto. No es un asunto de perversidad, pero a mí me parece que deberíamos crear las condiciones para otro tipo de sistema económico donde, reitero, lo importante no fuera la acumulación de riqueza, sino el beneficio general. Porque bajo esta lógica, yo no sé por qué le sorprenden los políticos corruptos. Si con tal de acumular riqueza todo vale. A ver, los empresarios exitosos de grandes acumulaciones, pues han hecho cualquier cantidad de despojos e ilegalidades. No se puede de otra manera. Algunas dentro del marco legal y algunas no. Pues eso es así. Quien tenga ojos para ver que vea. Y me parece que eso hay que cambiarlo. Me parece que eso hay que erradicarlo. Es como, pues tú tenías derecho hasta matar a tu mujer. No tenían derecho a nada, ni al voto, ni a quejarse, ni a nada. O se casaban o se iban de monjas y eran una propiedad más de tu persona. Pues eso estaba en el marco legal. ¿Eso quiere decir que es justo? Pues no. ¿Eso quitaba la violencia? No. En, ¿cómo se llama? Es una novela que me pasaron de Kanzansakis. Patria o muerte, creo, algo así. Buenísima. Hay un momento, una viuda, joven, guapa, súper atractiva sexualmente. Pues un jovencito se enamora de ella y como ella no le hace caso, se suicida. Libertad o muerte. Libertad o muerte. Es muy buena. Pero si tú lees novelas de Kanzansakis, te das cuenta, está ubicada en Grecia, del brutal machismo, brutal, misoginia, dominante. Y a la viuda la acaban matando, porque por su culpa se suicidó ese pobre jovencito. O sea, está cabrón lo que estoy diciendo. Y lo convalida la sociedad, las mujeres de la isla, los hombres, por supuesto, la lapidan. Es una escena terrible. Pues eso estaba. Bueno, se me ha olvidado comentar la mujer mexicana en Arabia Saudita, creo que está condenada a 50 latigazos y a la cárcel porque denunció acoso sexual. Pues está en la ley. ¿Eso es justo? ¿Es correcto? No les platico la diferencia entre lo justo y lo correcto. Pues es una monstruosidad. Entonces, el que me invoque en el marco legal para justificar robos, atropellos, expolios, pues, bueno, ¿dónde dice que Estados Unidos es el guardián del mundo y que puede invadir a quien le dé la gana, amenazar a quien le dé la gana, atropellar a quien le dé la gana, imponerle su mercadería a quien le dé la gana, destituir gobiernos legítimamente constituidos porque le da la gana? ¿Dónde dice eso? Y lo hace desde hace décadas, desde el siglo XIX. ¿Quién le dio esa autoridad? Eso ni siquiera está en la ley. Está el Consejo de Seguridad y veta las sanciones que no le gustan. Todos los resolutivos sobre Israel los veta. Todos los resolutivos sobre su actitud militarista, arbitraria, abusiva, como bien
hizo Hernández en la caricatura de hoy. Condenamos la invasión de Ucrania, fundamentalmente porque no la hicimos nosotros, dice Biden. Eso podría decir cínicamente. Pues eso, y la propaganda hace que haya gente que acepte estas monstruosidades. Va siendo hora de reflexionar, va siendo hora de despertar. Hay quien, además, imbécilmente plantea, es que si estás en contra de este sistema económico, ¿por qué viajas en avión, usas iPhone? Pues porque eres parte de esta sociedad y no te vas a ir, es que admiro Marte, entonces me voy a ir a vivir a Marte. Por eso es una tontería. Tú luchas en esta sociedad para transformarla bajo tus sueños y tu convicción. Y si el pueblo comparte tus sueños y tu convicción, la empujará en ese sentido. Y si no, pues no. Ricardo Flores Magón hace más de 100 años decía, hay que cambiar el sistema económico. Si solo cambias al presidente por otro, pues no vas a cambiar nada, decía él. Es exagerado decir nada, pero no cambiarás en esencia. Y por el mismo esfuerzo puedes cambiar todo. ¿Qué construimos? Pues lo discutimos, lo reflexionamos, lo vamos armando. Pero tiene que ser, pues ¿cómo puede ser que en el ejido La Floresta no tengan agua? ¿Cómo puede ser que en la mayoría de comunidades de Chiapas los niños y las niñas coman una vez al día, que sus escuelas no tengan agua, que no tengan electricidad a veces, que no tengan pizarrones, que no tengan ni lo fundamental, que no les den de desayunar, de comer, de almorzar? ¿Qué digo en Chiapas? En todo el país. ¿Cómo va a ser que haya niñas y niños trabajando? Si tú, peludo, peluda, te dueles de acoso laboral, te dueles de acoso sexual, imagínate un niño o una niña. Este sistema permite que haya niños y niñas trabajando, niñas y niños pidiendo limosna. ¿Cómo empata eso con sus creencias religiosas? ¿Cómo empata eso con que a ustedes les valga madre que eso esté ahí? ¿Cómo empata? No es un asunto de caridad, o sea, yo coopero y todo, pero no se resuelve, no es un problema de que tu conciencia esté tranquila porque tú apoyas en lo que puedes y está en tu posibilidad. No, tienes que cambiar esto. Tienes que cambiar, quieres acabar con la violencia y quieres que lo acabe el compañero presidente cuando este sistema económico genera esa violencia, al condenar a los jóvenes y a las jóvenes. Miren, ya les comenté, cuando es la etapa feudal, esquemáticamente, pues no había este comercio general. El feudo era un espacio cerrado, el señor feudal ahí imponía lo que le da la gana y tal. Vuelve el proceso o va el proceso de cambio de sistema económico. Las ciudades se convierten en un polo de atracción y los artesanos empiezan a ir a las ciudades, pequeños comerciantes, productores, que van haciendo la generación de lo que va requiriéndose ese proceso de desarrollo. Y luego, bueno, estoy hablando de manera muy rápida y esquemática, empieza a haber el desarrollo tecnológico, empieza a entrar maquinaria, empieza a cambiarse el proceso, tú ya no haces la prenda completa como hacen los artesanos, el zapato completo, sino te van haciendo que solo desarrolles una parte para que sea más rápido el proceso en serie y tal, con máquinas que además corren a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras que en su momento fueron absorbidos por las ciudades. Y entonces se quedan sin empleo y los empiezan a perseguir por vagancia, como si ellos hubieran escogido irse a la calle. Otra vez en la floresta decían, bueno, pues nosotros queremos trabajar, no es que seamos flojos, pero no hay. Estás ahí muriéndote de hambre y lo que quisieras es trabajar. ¿Dónde fue
¿En qué libro estaba yo leyendo? Que determinan que tú no puedes ir a pedir trabajo de una comunidad. Ah, pues claro, en el de España, el reportaje de viaje a la aldea del crimen o algo así. En Andalucía, resulta que los campesinos están muriendo de hambre, deben leerlo, es brutal. Y no pueden ir a otro lugar, y están esperando la caridad, y quisieran trabajar, y hablan de paro, pero si están en paro. Está en una situación desesperada y hectáreas y hectáreas y hectáreas acumulados por los terratenientes que no producen, que no les importa. Salvador Pineda, Dulce, quién sabe qué puso aquí, Pía Francisco y Madero González, Ignacio, perdón, Francisco Ignacio Madero González, quién sabe qué puso en latín. Dice Dulce, algo así como final, quien por su patria muere, pero no, no creo que haya sido Dulce, debe haber sido terrible para Madero, aunque sabía que iba a ser asesinado. Que vean Noroña, próximo presidente de México, muchas gracias. En Domingo Mi Gallo dice aquí Almendra Tinoco, qué nombre más singular. Agustín Pérez, excelente, nuestro próximo presidente, dice, muchas gracias. Entonces, generan esto, este sistema económico genera el desempleo, genera la pobreza, genera la desigualdad, le cierra a los jóvenes el camino, cada vez va privatizando, acumulando la educación pública, no, que las universidades ya las vas ahogando y empiezan las unidades patito y quien pueda pagarlas, aunque sea deficiente la calidad, le va cerrando a los jóvenes las posibilidades y luego te asombra que anden alcoholizándose, que anden drogándose, que anden en pandillas, que pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Muchos de nosotros, muchas de nosotras, pues de verdad, o sea, bueno, a mí me tocó todavía un momento en que había empleo. Yo, pues a cada rato me acordaba y tenías posibilidades de una actividad u otra u otra. Hoy la gente está pues, desesperada, pidiendo, imagínate, están todo el mundo pidiendo que le pongan el pie en el pescuezo para poderse llevar el pan a la boca. Ni les pasa por la cabeza, además de que es muy difícil, crear una organización para hacer empresas sociales y que nadie esté abusando de otro. No, estás esperando a alguien, ¿cómo se dicen a sí mismos los empresarios? A un emprendedor, a un emprendedor para que te emprenda y ¿no? Y tú sigas ahí malviviendo. Mm, mm. No, gracias. En pleno siglo XXI deberíamos cambiar las cosas, la verdad. El mitin de hoy, se los dije, ¿quién convocó? ¿Quién se hacía responsable? ¿Quién encabezaba? Ah, pero son necios, necias, o actúan de mala fe. Y entonces sale un mitin pedorro y el Reforma, que es pasquín terrible, como quiera se portó decente y desinflan el mitin de apoyo y poca gente llegó. Pues claro, es obvio, tiene que hacerse alguien responsable. No puede ser así anónimo y que va a salir bien. Eso, así no son las cosas. Convoca al compañero presidente, ah, pues lo acompañamos. Convoca a Morena, convoca al PT, convoca a alguien. Pero así de que, ay, salió la iniciativa y vamos a juntarnos y entonces vamos o no vamos. Pues no, eso es obvio que se va a usar para golpear al movimiento. Pero ahí están, ahí están. Y como les digo, están criticando, ¿está bien?, la invasión rusa a Ucrania y promueven la invasión de Estados Unidos a México. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Vamos a salir 7 en punto al aeropuerto. O sea, volamos hoy a las 9 de la noche. Así es que vamos a ver las efemérides. Estamos a 27 de febrero. Están haciendo un reto.
A ver quién se anima a dejar de comer pan 3 días. 29, 30 y 31 de febrero. 27, un día como hoy, se lanzó el reto. Salvador Pineda, dulce y honorable es morir por la patria, les digo, poema de Horacio. Muchas gracias, Salvador, y muchas gracias por tu ilustración y por tus generosísimas cooperaciones. Pero no es dulce. Estás pagando con lo más valioso que tienes. Tú, claro, te queda la satisfacción, pero pues quién lo sabe, la vida es lo más valioso que tienes, no retoña. Yo creo que no existe nada después de la muerte, que te chupa la bruja y se acabó. Bueno, Horacio eran otros los dioses y hoy está claro que los dioses que ellos pensaban que los iban a acoger sin albur, pues no existen. Es muy probable que, yo les he dicho, millones de dioses han existido a lo largo de la humanidad y han desaparecido, han muerto. No tendrán mejor suerte los actuales. Y claro, hay gente que a Melchor Ocampo con una entereza afrontó la muerte. ¿Qué habrá pensado Villa para saberlo? O Zapata, que fueron eh, traicionados, que fueron llevados a una trampa. ¿Qué habrá pensado Obregón en el momento que lo asesinaron? Pero hay también historias, la Revolución Mexicana fue extraordinaria, intensa, no me acuerdo el personaje, lo va a fusilar José Arredondo, muchas gracias por tu generosa cooperación, lo va a fusilar este cabrón de Rodolfo Fierro, que era terrible, ahí en la Ciudad de México, quizás fue al maestro Paulino Martínez, no recuerdo a quién, y entonces lo va a fusilar, punto. Y le dice que cuál es su último deseo, dice mi último deseo es fumarme un cigarrillo, sí, claro, y se fuma el cigarrillo y el tipo no tira la ceniza nunca. Está fumando y está tan tranquilo que la ceniza ahí está. ¿No? Es un mensaje decirle, mira lo preocupado que estoy de que me vayas a matar. Y cuando lo va a fusilar, Rodolfo Fierro dice, es una lástima tener que matar a hombres tan hombres, pero igual lo fusila. Entonces hay gente que con mucha entereza enfrenta la muerte y hay gente que llora y berrea y pega de alaridos en el momento. La derecha en general es así, aunque hay hombres y mujeres, muy mujeres también en la derecha. Historias hay muchas. Un día como hoy de 1833 nace en la Ciudad de México Leandro Valle, gran general, así se llama la calle donde yo vivo, hermanito de Miramón, el otro era conservador y él era liberal, ambos mueren, ambos fusilados, uno por traidor a la patria, Miramón, que es una tragedia, porque sí era un patriota y sí fue un traidor a la patria. Y Leandro Valle, pues, asesinado en realidad en un simulacro. Ya habían perdido los conservadores la guerra y lo asesinan. General liberal que luchó con Benito Juárez durante la Reforma. Pues nació en 1833 y murió, yo creo que sí, a 30 años llegó, si no es que menos, y ya era general. Miramón igual muy joven fue general. 1863 nace en España Joaquín Sorolla, pintor impresionista, es muy bueno, y posimpresionista. Leandro Valle y Miramón hacen un acuerdo que si alguno muere, el otro se haga cargo de su familia. La chingadera es que se los caminaron a los dos. Ambos fueron contemporáneos en el colegio militar y eran hermanitos. 1882 nace en Oaxaca José Vasconcelos Calderón, un hombre luz y sombra. Este hombre, el gran educador, el gran promotor de la educación, de las lecturas, la colección de la SEP todavía de clásicos sigue siendo ahora sí que un clásico. Libros extraordinarios, llevó la alfabetización, fue el primer secretario de Educación Pública en el gobierno de Álvaro Obregón. Él es el promotor del mural, no del muralismo, pero de que se pintaran los murales en la SEP, en el colegio de San Ildefonso, que era la preparatoria. Un hombre de una cultura muy, muy fuerte, oaxaqueño, que se desarrolló en la frontera. Y él
su obra está muy apreciada. Sus 4 tomos de obras completas, que seguro no lo son, valen una lana. Yo tengo el mío y tengo una incompleta de 3 tomos, me falta uno. Delta 30, lo que aprendes leyendo todos estos libros no lo aplicas en tu vida ni mueves un dedo desde tu posición como diputado, es incongruente en tu forma de vida. Esto dice Delta 30 Romol. Yo le agradezco mucho la cooperación y me parece que dice tonterías. No muevo un dedo, imagínense. Vasconcelos fue candidato a la presidencia en 1929 frente a Pascual Ortiz Rubio y perdió la elección. Se dice que hubo fraude. Los sectores medios de la población lo apoyaban, los universitarios lograron la autonomía de la UNAM. De ahí salió López Mateos cuando él era joven y apoyó a Vasconcelos. Él no era militar, Vasconcelos era un civil revolucionario, participó apoyando a Madero y apoyando a Venustiano Carranza, civil, tipo valiente. Y cuando pierde o le hacen fraude, creo que le hicieron fraude, se va a París y ahí lo alcanza Rivas Mercado, que era su amante, era en su casa está toda la actividad cultural, lo conoce, enamora de él, se la juega con él. El marido de ella es el que hizo el fraccionamiento de Las Lomas de Chapultepec, un norteamericano, si mal no recuerdo. Ella deja todo, hijos, todo, todo para jugarse la fortuna, todo lo mete en apoyo a Vasconcelos. Y Vasconcelos está a la sombra del ángel, porque el padre de Rivas Mercado, se me olvidó el nombre de ella, era el arquitecto, el Porfiriato hizo el Ángel de la Independencia y tiene una casa ahí en la Guerrero que rescataron, que yo no le he visitado. Y ella se va a seguirlo a París y él le dice que él no va a dejar a su mujer y a sus hijos y ella se suicida en la Catedral de Notre Dame. Vasconcelos termina, eh, Julieta, sí, Antonieta Rivas Mercado, y termina súper reaccionario, simpatizando con los nazis y era muy creyente, más se vuelve todavía más creyente al final de su vida. Es una vida trágica, la verdad, la de José Vasconcelos. Político, escritor y educador, sus obras de memorias son buenísimas, buenísimas, imperdibles. Candidato presidencial 29, rector de la universidad y fundador de la Secretaría de Educación, pues eso ya lo había comentado. En 1897 nace en Chihuahua Manuel Gómez Morín, ideólogo y fundador del PAN, que no tiene nada que ver con los actuales panistas, salvo honrosas excepciones, rector de la universidad. Y en 1978, creo que Manuel Gómez Morín, él es el creador del Banco de México, no estoy seguro, creo que sí. En 1978 se crea la Dirección General de Culturas Populares, encargado del estudio, difusión y desarrollo de las culturas populares e indígenas. En 1989 en Venezuela inicia la rebelión popular conocida como el Caracazo, un repudio a las políticas del Fondo Monetario Internacional, al gasolinazo y una serie de incrementos que generó una brutal represión de Carlos Andrés Pérez, que había vuelto a la presidencia por segunda ocasión del partido Acción Democrática, como el PRI, digamos, sí, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y en 2020, un día como hoy, es detectado el primer caso de COVID en México. Ya 2 años de esta chingadera. Y todavía veo a niños con cubrebocas, además unos cubrebocas absurdos que menos sirven, son unos trapillos ahí de colores para que se los pongan. Me da tanta, entre tristeza y coraje, ¿no? Que sean tan ignorantes algunos padres y le hagan un daño así a los chicos, hombre. A los chiquitos que han estado tan bien y luego otra vez los llevan a vacunar, bueno, lo que hay que... Bueno, ay, caray, vi un comentario, Vivi Montero se llama en redes, no sé cuál es su nombre, de un tío de ella de 52 años que se puso la vacuna, el refuerzo, que estaba muy contento, se fue sintiendo muy, muy mal, se fue a dormir pensando que estaba cansado, ya vomitado, se sentía muy mal y murió de un infarto en la madrugada el día que recibió el refuerzo y que estaba muy contento por ello.
O sea, así están las cosas. Nos vemos mañana. Faltan 20 segundos. Vía Noroña, un gran valiente, el próximo presidente. Se la jugarán, se la siguen jugando. Próximo presidente Antonio Cruz. ¿Quién se acuerda cuando puedas pasar vino al avión? Y se podía fumar, pues sí, otra época. Juan Pablo de León, muchas gracias. Diana Bernal, aquí está discutiendo con alguien. José Antonio Terrones, un abrazo enorme para usted, patriota defensor de las causas. Nos vemos. Prendan el porro para escuchar al diputado de Green River. Bueno, nos vemos mañana. Mañana transmitiré desde el departamento en el centro histórico. No creo irme a Pueblo Quieto porque tengo a las 9 la Junta de Coordinación Política, a las 11 ya habían terminado, según yo, los parlamentos abiertos, pero cerramos con otra vez una invitación de los gobernadores. Yo creo que hoy sí irán gobernadores de la oposición, es a las 11 y tengo que estar el martes en la sesión, entonces ya me voy a quedar. El próximo fin de semana voy a Sinaloa, si mal no recuerdo. Vota Noroña 2024. Yo no que me fue de los promotores. Ah, mira, no sabía, no se vio. Pues está muy mal eso. Está muy mal. Si Ackerman fue de los promotores, ahí debía haber estado. Mira, diputado Noroña es incansable, dice Fabiola Falcón, ha estado totalmente involucrado visitando diferentes estados, llevando la reforma eléctrica, igual que muchos compañeras y compañeras diputados. Nos vemos mañana, porque si no se nos hace tarde, vamos al aeropuerto de Tuxtla. Vamos a ver cuántos entraron. 11.375, no está mal.